¿Qué pasa, Survivors? Pues nuevamente por acá de camping. Venimos al monte a dar un par de vueltitas, buscar territorio nuevo, ¿saben? Justo aquí me vine a parar a una sombra de cazahuate. Cazahuate es un árbol mexicano que normalmente su flor contiene polen, miel en la parte de adentro. De niño retirábamos esta parte, esta flor, y la succionábamos por la parte de abajo y contiene miel. Solo que otra de las cosas que contiene esta flor es poner a hervir la flor, el tallo y un poco de sus hojas, y es buenísimo para picaduras de alacrán. Es muy buena. Entonces, más allá de un alimento, esto, créanme, les ayuda bastante. Pues nada, aquí bajo la sombra del cazahuate. Aquí empezamos, Survivors. Vámonos. Vámonos. Pues Survivors, llegamos aquí a base. Vamos a hacer campamento aquí un momento. Voy a enseñarles un par de trucos, un par de proyectos que podemos hacer en campamentos, en camping. Fáciles de hacer. Ya saben, aquí en el rollito del bushcraft. Vamos a ver cómo nos salen y pues qué usos podemos obtener de ellos. Así que vamos a empezar a desempacar. Pues el primer proyecto sería un trípode bushcraft. Vamos a conseguir 3 palos, 3 ramas, más o menos de la misma dimensión. Es un proyecto que nos va a ayudar bastante, ya verán, ahorita ya verán. Debería de ser un poco más puro, pero con las prisas no me di tiempo de crear cuerda silvestre. Con un poco de piola, de un lazo, las propias agujetas, podemos hacer esto y va a ser muy fácil. Es un proyecto muy fácil de realizar y ya les muestro. Pues bien, Survivors, trípode bushcraft, fácil de hacer, con elementos de aquí de la naturaleza, ya saben, en el rollito este del bivac, y aprovechando todos nuestros recursos que tenemos. Ya saben que esto es un mundo de madera. Y terminamos el trípode. Es solamente trenzarlos entre ellos. Posteriormente solo abrirlos de este lado. Y tenemos listo para cocinar encima de nuestra hoguera, de nuestra fogata. Claramente podemos dejar un espacio más de cuerda para ahí colgar lo que vamos a cocinar. Proyecto muy fácil de hacer, muy útil, bastante útil en el camping. Háganlo bajo la sombra del huizache. Dice la letra, qué culpa tiene el huizache de haber nacido en el campo, ¿no? De tantos beneficios que tiene el huizache, uno de ellos, Survivors, es la vaina. Esta vaina, aunque seca, se puede se inspecciona bien, Survivors, que no tenga ninguna perforación la vaina. Tal cual como la vaina del tamarindo, se pone esto a remojar. Créanme, es un sustituto de azúcar, de vitaminas, muchas cualidades que contienen estas vainas. Esta agua se le recomienda a todas las personas que tienen problemas con la diabetes. Es buenísima, buenísima. Es un endulzante natural, muy sabrosa, bastante nutritiva. Otra de las cualidades que contiene este huizache, más allá de la corteza, la raíz, que sirve para la diarrea, la raíz del huizache, uno puede buscar la raíz, ponerla en un té y termina con la diarrea por completo, problemas gastrointestinales, del hígado, bastante propiedades que tiene este huizache. Otra de ellas es el piloncillo natural, el azúcar de la naturaleza. Todavía no es temporada de Yucatán, pero encontré por aquí, vamos a probarla. Es la primera vez que lo voy a probar. No sé si me vaya a intoxicar o no, pero es muy sabrosa. Y pues vamos a probarla, vamos a buscarlo
tiene que haber. Les aseguro que está muy muy sabrosa. Con respecto a estas vainas, ahora que esta temporada vamos a hacer agua fresca de eso. Se los aseguro, muy muy sabrosa. Lástima que no se puede mandar a otros países, ¿verdad? Porque lo desconocen. Pero si conocen de esto, de estas plantas en su entorno, en su estado, su país, pruébenlas, de verdad. Aquí tenemos un poco de yucata. Es esta que tenemos aquí. Vamos a cortar un poco. Bueno, no cortarla realmente. Tenemos que sabarla. Está cristalizada. Vamos a quitarla. Un poco de la corteza. Y es muy poca, la verdad. Muy poca. Es esto. Está cristalizada, pero créanme, muy sabrosa. Ahora que sea temporada, se los prometo, vamos a regresar. Vamos a buscar más. Dudo que haya ahorita, pero este es el piloncillo de la naturaleza. Es la primera vez que lo pruebo. Ya sabía de él, pero es la primera vez que lo pruebo y pues está cristalizado. Sí, está dulce. Como un piloncillo, ¿saben? Como piloncillo. Y pues nada. Vamos a buscar qué otras cositas. Pues ahora tenemos un poco de algodón carbonizado. ¿Para qué nos sirve? Este algodón carbonizado lo vamos a utilizar como iniciador de fuego. Previamente ya lo había hecho ya en casa, ya lo había terminado. Ahora es momento de probarlo para empezar un fuego aquí, un fuego pequeño. No quiero hacer un fuego tan largo, simplemente para que vean cómo funciona el algodón carbonizado. Vamos a abrir nuestro paquetito y comenzarlo. Son muy fáciles de hacer estos, facilísimos, completamente de hogar. Vamos a ver qué tanto se carbonizó. Aquí lo tenemos. Es un iniciador de fuego. Bien, vamos a iniciar el fuego. Darle un poco más de chispa. Solamente tiene que agarrar un poco. Y así es como iniciamos el fuego. Survivors, una cosa más, en el campo nos vamos a encontrar muchos excremento de vaca, del ganado. Es muy bueno cuando esté seco, pónganlo en fuego, que empiece a sacar humo. Y es un repelente de insectos que créanme que en la noche lo van a agradecer bastante. Estos de niño lo hacíamos mucho allá con mi abuelo. No existía antes repelente para los zancudos. Y esto créanme que actúa tal cual, solo que sin dejar olores. Y se aleja todo, o sea, todo insecto rastrero o no, se aleja. Es muy bueno, muy efectivo que queda. Llegamos al final, Survivors. Ya es hora de irnos a casa. Ya, por hoy ya terminamos. Está muy fuerte el sol. Apoyo este contenido para seguir creando más. Y nada, estamos en línea, Survivors. Cuídense. Y vámonos al monte cuando se pueda. Cuídense. Vámonos ya. Solazo, solazo.